síntomas y signos relacionados con distintas enfermedades, o sea, cuando la gente empieza a somatizar y a tener manifestaciones no solamente mentales, sino corporales. O soy capaz de adaptarme, hola, y aprendo, vivo más feliz y comparto gratitud y propósito. O sea, tengo gratitud por lo que estoy viviendo y soy capaz de tener un propósito superior que me mueve. Entonces esa es parte, esa es, digamos, la primera invitación. Cómo lo que estamos viviendo nos permite pararnos acá, y la gran mayoría de las veces son decisiones personales, más que decisiones pues, que alguien tome por mí, es donde me decido parar. Entonces viene esta frase en un libro de Albert Camus que se llama La peste. ¿Quién le enseñó todo eso, doctor? La respuesta fue instantánea, de sufrimiento, ¿cierto? Y pues yo creo que no se trata de hacer pues como dramas, pero sí entender qué nos ha pasado. Y dos frases que nos sirven también como contexto. La primera: los tiempos difíciles han ayudado a hacerme comprender mejor lo infinitamente rica y maravillosa que es la vida, que muchas cosas que nos preocupan no tienen la más mínima importancia. Y solo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos. Y piensen en la vida de cada uno de ustedes, o sea, cómo nos ha cambiado desde marzo a ahora y cómo apreciamos estar aquí físicamente, por ejemplo, y no necesariamente conectados todos siempre, sino decir, vamos a un restaurante, comamos algo, con todas las medidas de cuidado, pero cómo aprendimos a apreciar lo que antes dábamos por sentado y que pensábamos que nunca se podía perder. Pero quiero ponerles contexto, y como les digo, no para hacer trama, sino para entender. Es una situación sin precedentes, donde el único precedente parecido es la gripe española, que fue hace 102 años. Y miremos cuántos fallecidos hubo en la gripe española. Vimos que hubo entre 50 y 100 millones, atacaba principalmente personas jóvenes de 18 a 25 años, mientras más joven, más saludable, más riesgo tenía de morirse, porque era una tormenta inmunológica. Se demoraron 15 años en descubrir el virus que causó la gripe española, o sea, se descubrió en 1933, la gripe española fue en 1918, y fue una lenta diseminación porque la gente se demoraba pues, en llegar en barco de Europa, pues acá un tiempo importante o al revés. Ahora comparemos un poquito con lo que tenemos hoy. Hablemos de 2 millones. Hoy estamos tal vez en 1,5 millones de fallecidos, es bastante, pero muy distinto. Mayores de 60, personas enfermas, nos demoramos una semana en conocer las 29.000 letras del código genético y los 15 genes que hacen o que conforman pues, el SARS-CoV-2, y un mundo interconectado donde la diseminación fue muy rápida. Entonces, pues eso nos permite entender que sí estamos en un momento distinto, que a pesar de que es una situación sin precedentes, hoy tenemos una humanidad sin precedentes y que no es comparable a la que teníamos hace 102 años. O sea, que tenemos unas capacidades que eran impensables, inimaginables hace 102 años, que al final vamos a ver pues, una línea de historia de eso. Esta es otra obra de Hokusai, y todos seguramente me hicimos estas preguntas. Yo me las hacía con Roberto, pues que fue mi maestro en esta pandemia, y eran sobre qué debemos hacer, cuánto va a costar, de dónde saldrán los recursos, hasta cuándo va esto. Pero un aprendizaje que para mí fue importante, que digamos yo ya lo intuía, y es que el liderazgo se nota cuando se necesita. O sea, cuando todo está bien es muy difícil que el liderazgo sea importante, pero cuando las cosas están mal es cuando el liderazgo es más importante. Y todos hemos sido líderes, seguramente en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras empresas. Y esta es una prueba que nos permite precisamente formar el carácter. Entonces, una pregunta es: ¿quién quiero ser durante el COVID-19? Y eso parece pues como casi que retórico, pero no lo es. Y miremos, esto es de internet, que nos podemos parar en una zona de miedo, de acaparo comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito. Ahí ustedes vean la gente peleando por papel higiénico en Estados Unidos. Explicarme como para qué. Contagio de emociones relacionadas con miedo e ira, me quejo a menudo, reenvío todos los mensajes que recibo, me irrito fácilmente. O zona de aprendizaje, debo consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos hasta noticias. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar, identifico mis emociones, reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor, tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar, y contrasto la información antes de divulgar. Y finalmente la zona de crecimiento, donde encuentro un propósito, agradezco y valoro, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, pongo mis talentos al servicio de quien más lo necesita, busco la manera de adaptarme a nuevos cambios, practico el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad, vivo el presente, me enfoco en el futuro y soy empático conmigo y con todos los demás. Entonces es una decisión, y vamos a mirar un poquito más sobre eso. Y digamos de esta
pandemia nosotros pudimos tener la claridad en Suramericana de que desde el principio, Juan David Escobar, que es el presidente de Sura, tuvo, digamos, un liderazgo supremamente claro. Pusimos dos premisas, que las compartimos pues con Incodol, con TIC, y era, seremos medidos por el número de vidas por el número de fallecimientos, por el número de vidas que salvemos, para decirlo pues en positivo. ¿Cuántas vidas podemos salvar? Y decimos, nos van a medir por cuántas personas se nos mueren. Y lo segundo, la forma de responder a esta pandemia nos definirá quiénes somos y seremos por los próximos 5 o 10 años, o quizás para siempre, tanto como individuos, como compañías, como ciudades, como comunidades, como sistema de salud, sistema de protección social, como país, como especie y como planeta. Y por eso no es trivial, no es bueno, ya pasó, sino pasó y qué me quedó a mí, qué aprendí, cómo cambió mi empresa, cómo cambió mi ciudad, cómo cambió mi país. ¿Soy más compasivo o menos compasivo? Entonces, hay un movimiento que me parece que es absolutamente esperanzador, un libro que se llama El capitalismo consciente, de Max Sisodia, y es un movimiento que busca que inclusive, de hecho, el segundo libro de ellos se llama Organizaciones que sanan, y es como las empresas tienen que ser organizaciones que se encarguen de sanar todo lo que está a su alrededor, y que no sea, digamos, un capitalismo salvaje, sino que sea un capitalismo consciente en armonía con todos los grupos de interés, pero empezando por las personas que trabajan ahí. Y ellos dicen, quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. Y miren que los que tenemos el privilegio de trabajar en salud, pues vivimos un aspecto emocionante de la aventura humana. O sea, todos los días podemos cambiar la vida de miles y de millones de personas con lo que hacemos. Y eso nos hace levantar de la cama todos los días diciendo, ¿qué puedo hacer distinto? Y eso es muy importante, es un privilegio. Entonces, todo esto para llevarnos a pensar que vivimos tiempos interesantes. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué son interesantes? Me quiero referir a una maldición china que dice la primera parte que vivas en tiempos interesantes, la segunda que seas objeto de atención de quienes sustentan la autoridad, la Contraloría, la Fiscalía, todas las cosas, por ejemplo, para el sistema de salud, que los dioses te concedan todo lo que pediste. Entonces, indudablemente vivimos en tiempos interesantes, indudablemente vivimos un momento, y les voy a ir mostrando a lo largo de esta presentación por qué. Entonces, esta otra forma de mirar lo que les decía ahorita, ¿quién quiero ser en la pandemia? ¿Cierto? ¿Y cuáles son las emociones que quiero que me muevan durante la pandemia? Y son precisamente pues, un propósito superior o el miedo. ¿Dónde me quiero parar? ¿Dónde quiero que mis hijos se paren? ¿Dónde quiero que mis papás se paren? ¿Dónde quiero que mi empresa y todos los que trabajan conmigo se paren? Y finalmente entender que esto va a pasar, pero que cuando pase vamos a decir, hombre, hubiéramos hecho esto otro, y que el remordimiento no va a tener sentido, y que más vale pues que lo hagamos. Entonces, como segundo punto, yo tiendo a hablar bastante rápido. Si voy muy rápido me dicen, me hacen así, ¿cierto? Pero bueno, segundo punto, entender qué hemos hecho. Y aquí quise traer una obra se llama Peter Bruegel el Viejo, de 1562. Seguramente no se ve muy bien de atrás, se llama El Triunfo de la Muerte. Es una foto, pues precisamente de un escenario de la peste negra. Miren la muerte por aquí cabalgando, pues en un caballo todo escuálido, y la cantidad, pues digamos, de gente sufriendo. Entonces realmente vivimos en un escenario bastante positivo comparado a lo que se vivió hace 500 años, por ejemplo. Con lo que les decía de ese liderazgo que partió de Sura Colombia, digamos, de Juan David, el equipo de dirección, entendimos que hay unas acciones que son muy importantes, que se vieron también, por ejemplo, en Incodol, clarísimamente definidas. Y es que el líder tiene que definir las prioridades, dar línea, inspirar, delegar, acompañar y empoderar. Y eso es muy importante, delegar, acompañar y empoderar. Es decir, remangarse, decir, venga, miremos esto cómo es, venga, entendamos esto. Y se construyeron una serie de memes, o de, digamos, de hecho, como para mandar por WhatsApp, para poner ahí en el perfil, donde el central era la vida entre todos. Y esa era la prioridad. Vamos a cuidar la vida entre todos, entendiendo, por ejemplo, que el compromiso era demostrar con hechos el valor que le damos a lo esencial, o el llamado que me conecta con la esencia de los otros, o la premura por unirlos y aportar a quien más lo necesita, o sintonizar nuestros propósitos para cuidarnos y cuidar a los demás, o el valor de hacer más para perder menos. ¿Cómo enfrento, digamos, esta situación que todos estamos enfrentando, pero conscientemente y de la mejor manera? Entonces, en ese momento, pues estábamos como así, ¿cierto? En marzo, ¿qué hacemos? Por eso insiste, fue tan importante la ayuda de este equipo,
que ayudó a tener claridades que nos permitían ver cuál era el camino. Más adelante vamos a entrar en detalle en eso. ¿Y qué hacer? ¿Por dónde empezar? Eran días interminables, seguramente para ustedes también, donde trabajábamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, sábados y domingos, pero que afortunadamente nos sirvieron para aprender muchas cosas. Miren, cuando les decía que estamos en tiempos interesantes, una especie de pausa. Este es un libro, una gráfica de un libro que se llama El paciente te verá ahora, que dice que la primera gran revolución, digamos, del intelecto fue la creación de la imprenta, con los tipos móviles por Gutenberg en 1440. Se demoraron 350 años en producir 10 millones de libros, la humanidad. O sea, 10 millones de libros, 350 años. El smartphone, en 8 años había 1.250 millones de smartphones. Que finalmente el smartphone es una forma de democratizar el conocimiento, de compartir información, de movilizar personas, de educar. Entonces miren la diferencia tan abismal que tenemos hoy, las oportunidades que tenemos. Esta es una gráfica que muestra el cambio tecnológico y digamos los avances. Para Ruta N, por ejemplo, seguramente conocer esta gráfica, pero miren por ejemplo aquí la domesticación de los animales, la rueda, año menos 5000 a.C., el año 0, cuando nació Cristo, la Grecia clásica, y miren la tasa de incremento de aprendizajes que son herramientas, transporte, sociedad, comunicación, ciencia y tecnología. Y aquí empieza el siglo XX, ¿cierto? Y esto pues no tiene más empinadero, pero realmente es absolutamente empinado. Y el avance de la humanidad de los primeros 20.000 años comparado al de los últimos 100 años. Y miren, parte del problema que tenemos es que precisamente... Soy capaz de manejar este problema. Entonces miren, aquí el cambio tecnológico, pero miren el cambio social, económico y político. Y eso sin hablar del cambio regulatorio. El cambio regulatorio inclusive va por aquí más abajo todavía. Entonces la tecnología está cambiando a un paso que los seres humanos no somos capaces de entender todavía. Y ahí es donde están las grandes oportunidades que tenemos para este momento de pospandemia. Hay un libro muy interesante que cuenta que gran parte de las cosas que conocemos en la cultura, digamos, popular hoy, pues el juego de Monopoly, la cantidad de los restaurantes, salieron después de una crisis económica importante. Las crisis económicas permiten inclusive resetear el cerebro y los paradigmas que antes eran impensables o inamovibles cambian dramáticamente. Entonces, miren dónde estamos hoy, los que son de mi generación, Juan José creo que si es de mi generación, nos tocaba ver los Jetsons. Yo llegaba al colegio, yo creo que eran en blanco y negro, y esto uno lo veía pues como que no le iba a tocar en la vida. Ejercicio online, videollamada, periódico digital, videoconsulta, trabajo en casa. Además ya uno lo ve como vintage, todo el mundo dice, no, pues eso hace rato. Entonces, y miren, este es un documento que salió hace poco en la pandemia, están los consumidores ya viviendo el futuro de la salud digital, o el futuro de la salud. Y es otra razón para pensar que si vivimos un momento de oportunidades, que si somos capaces de que nuestro cerebro, digamos, envuelva esas oportunidades, vamos a ver cosas que el resto de la humanidad quizá no está viendo. Entonces, para hablar de lo que hemos hecho, creo que esto es importante dentro de la pandemia. Recuerden que estamos en el capítulo de lo que hemos hecho. Y aquí, pues desde la prestación en Sura definimos, por ejemplo, que lo primero era la rigurosidad en prevenir el riesgo y proteger el talento humano empleados con alta exposición. Pero estas otras 6 cosas: minimizar el contagio en las sedes físicas, por ende promover atenciones no presenciales, aumentar la capacidad del sistema para diagnóstico, garantizar la detección oportuna y adecuado manejo, garantizar el aislamiento de los pacientes con seguimiento permanente, la articulación con los entes gubernamentales y garantizar la capacidad operativa de acuerdo a las curvas que veíamos con el modelo de riesgo de cuántos pacientes íbamos a tener. Entonces miren dónde estamos hoy. Esto fue actualizado hoy. Les decía, pues estamos en 1.395.000 fallecimientos en el mundo, en Colombia 35.000. Entonces aquí quiero resaltar este título. De nosotros depende que haya valido todo este aprendizaje la pena. O sea, todo este sufrimiento, pues imagínense lo que son 1.400.000 dramas de papás, de mamás, de hijos que fallecen. ¿Cómo hacemos para que valga la pena? ¿Cómo vamos a hacer para que, oiga, que haya servido, digamos, para aprender? Y aquí entonces vuelve al mismo tema. Podemos aprender o quejarnos, vivir más feliz con gratitud y propósito. Y es un momento inclusive de agradecerle pues a los profesionales de la salud que están de cara todos los días. Y esta frase que nunca me dejará de sorprender: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos.
Yo creo que también nos invita esta pandemia a reflexionar que tenemos que ser distintos desde el punto de vista de mirar nuestra vida, mirar cómo nos relacionamos, mirar cómo funcionamos. Entonces, estos son datos también recientes, pues miren, el INS, seguramente ustedes entran también y lo miran, 94.75% son leves. Antes inclusive se partían 82% leves y 12% asintomáticos, así como un mes y medio lo juntaron. Moderado 1.88, fallecidos 2.84, una tasa de letalidad, la que ven acá. Vemos que hay unas comorbilidades, y aquí hay otro mensaje importante que va a conectar con el final de la presentación. ¿Y cuáles son las comorbilidades de la gente que más tiene la posibilidad de complicarse con COVID? Los obesos, los diabéticos, los pacientes con enfermedad cardíaca y pulmonar posiblemente relacionada con cigarrillo, por ejemplo, los pacientes con problemas inmunes. Y entonces, bueno, aquí, perdón, lo de luces y todo, pero me recuperaré. Muy bien, aquí se dañó un poquito de la diapositiva, pero simplemente para recordarles que el COVID es como una especie de programa .exe, los que saben de computadores, que se instala y que se ejecuta y que se muere un tiempo para ejecutarse. Y que sabemos que al día 5 se producen los síntomas, al día 9 el paciente consulta, al día 11 se hospitaliza y se intuba y al día 21 fallece. Pero que ese curso, que fue lo que Roberto nos enseñó, se puede cambiar. Y se puede cambiar con medidas relativamente simples, que son muy importantes. Y yo creo que eso ha cambiado el curso de la pandemia en Colombia de una manera muy dramática y muy significativa. Estos son datos de Sura, datos de Colombia, en ese momento, hasta el 9 de noviembre, 1.14 millones de casos confirmados, con 32.000 fallecimientos. Digamos el 16% de los casos, con un 4% de los fallecimientos, pero con datos todavía más sorprendentes que vamos a mostrar ahorita. Estos son datos inclusive de las EPS de ACEMI, donde está la tasa de letalidad, por ejemplo, de Sura, 0.8, comparada pues con las otras EPS, pero también entendiendo que fuimos a ACEMI varias veces a presentar el modelo. Van a ver ahorita en un chat que pongo aquí en la diapositiva, a compartirles a los otros gerentes cómo hacer el modelo para que se murieran menos personas. Y también con el ministro, y por eso se volvió, de hecho, que Roberto estuvo muy involucrado, pues un decreto que hacía obligatorio el montaje, digamos, de todo el modelo de oximetría y oxinoterapia. Entonces, para lograr esos resultados hicimos 8 cosas, básicamente. Pruebas de diagnóstico PRAS, modelo predictivo de riesgo de complicaciones en cada uno de los 7 millones de afiliados a Suramericana, no solamente de la EPS, sino usuarios de la ARL, de seguros voluntarios, y podríamos decir, basado en inteligencia artificial y en machine learning, cada persona, si se contagiaba, qué riesgo tenía de complicarse, para poder llegar donde esa persona y ofrecerle todo el programa de oximetría y oxinoterapia tempranamente. Más adelante lo miramos. Seguimiento de acompañamiento, educación y comunicación, programa de oximetría y oxinoterapia, las UCRIs, la coordinación con la red hospitalaria y la articulación con el gobierno y otros niveles. Entonces, en pruebas, estos también son datos de hace por ahí 15 días, pero en ese momento 800.000 pruebas, la mayoría PCR, pero algunas antigénicas, que son casi 200.000 pruebas por millón de habitantes. Comparado, por ejemplo, con Italia, comparado con países como España, o comparado con países como Ecuador, por ejemplo, ¿cierto? O con Colombia, que es el doble de Colombia. Digamos, un esfuerzo grande e importante para poder tener respuestas muy rápidas, enfocado, por ejemplo, a que los profesionales de la salud siempre tuvieran una prueba disponible cuando la necesitaran. O sea que, hombre, yo creo que tengo COVID, listo, te hacemos la prueba ya mismo. Y este es lo que les decía del modelo predictivo, que permitía poner las prioridades. Entonces, el 3.1% de los afiliados pues, a Sura tenían prioridad 1. Y esto se alimentaba naturalmente y constantemente con los casos nuevos de COVID, para saber inclusive por geografía dónde estaba, si tenía mayor riesgo o no. Entonces, por ejemplo, el pico de Barranquilla, el riesgo de estar en Barranquilla y tener COVID, multiplicado de una manera importante a cualquier persona que estuviera en otra parte porque la red estaba colapsada. Entonces vemos nivel 2, 3.4, nivel 3, 9.6, nivel 4, 16 y nivel 5, 67.3. Entonces, digamos, esa fue una herramienta muy importante que permitió que los recursos alcanzaran donde más se necesitaban. Y estos son los datos que les mencionaba ahorita. Nos dimos cuenta, ya mirando retrospectivamente, que los pacientes que estaban con COVID
y entraban al modelo de monitoreo y de oxigenoterapia, no los que reciben oxígeno, sino el modelo de monitoreo, la mortalidad se reducía 81%. O sea, 4/5 partes menos de mortalidad si había alguien preguntando ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu oximetría? Respira, te vamos a mandar oxígeno. Y la tasa de hospitalización se reducía 45%. Estos datos salieron hace más o menos 2 meses, por eso decíamos, para la segunda ola, el imperativo pues, ético que tenemos que tener es que realmente seamos capaces de montar el mayor número de personas posibles en ese modelo de seguimiento, entendiendo que no es del día 1 al día 14, sino del día 8 al día quizás 12, que son los días más críticos cuando más hay que hacer seguimiento. Vimos también, miren acá por ejemplo la letalidad, los que estaban en el modelo, estos son hombres, y los que no estaban en el modelo, hombres y mujeres. ¿Esto qué lleva? Lleva a decir, entonces todo el mundo tendría que estar muy pendiente de sus seres queridos para decir, vení, si tienes COVID no te preocupes, que la mayoría salen bien. Ayer me llamó un señor de la Contraloría, que yo sabía que tenía COVID, que nos están auditando, y estaba muy angustiado. Entonces, la gente del modelo le dijo, te tenés que ir para Molinos, y me llamó de Molinos, y me dijo, doctor, yo estoy muy asustado. Y le dije, pero te vamos a cuidar, y te garantizo que vas a estar bien. El 99.9% de las personas están bien si se cuidan bien. Finalmente, pues, le escribo 3 veces al día y le digo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pero pues además me imagino que en el mismo programa lo mantiene loco de llamar, pero finalmente eso salva vidas. Entonces, miren, aquí está la fecha, 21 de abril. Entonces, me manda Roberto Rivera este chat y me dice, a él sí le creen, a mí no. Yo ese día estaba con mucha cosa. Miren cómo estábamos en ese momento. 172 casos en Colombia y 7 muertes. Pues estamos por aquí, por aquí. Estamos empezando, ¿cierto? Yo al otro día, bueno, y aquí te escriben, ahora después del tweet, agotados los oxímetros en Cafam en Bogotá, el más cercano en Tunja. Y después, creo que lo más relevante aquí es que debería compartirse con profesionales de la salud en Colombia, es que podría haber maneras baratas de detectar señales de la enfermedad de manera temprana, antes de los síntomas. Hay un buen suministro de oxímetros en Colombia. Entonces, dice Roberto, con este artículo que comenta hoy Alejandro Gaviria, sacaron los oxímetros en Bogotá. Y me sigue pues aquí, digamos, soportando la información, perdón, sigo yendo de para atrás. Y aquí está pues el chat, entonces yo pues simplemente le contesté, hola, eso está potente. Esa estrategia la estamos insistiendo hace 20 días, evitaría colapsar las clínicas, disminuye la necesidad de camas de UCI, bajaría los costos de manera alta. Y entonces después, al día siguiente, a las, no sé si dice la hora, no se ve, pero esto es como a las 5 de la tarde, podrías presentarle ya a Juan David. Juan David es el presidente de Sura Colombia. Afortunadamente Juan David escuchó el tema. O sea, cuando Roberto me contó, yo lo hablé con los 2 intensivistas que nos apoyan, los 2, Marco González y Estela Navarro, me dijeron totalmente de acuerdo. De hecho, Estela Navarro, que es médica experta en bioética, me había dicho, yo voy a recomendar en Colombia que no intubemos los pacientes, porque en Nueva York se están muriendo 4 de cada 5 y no es costo efectivo, y además se complican más. Y le dije, pero mirate este modelo, ese sí es el modelo, totalmente de acuerdo. Entonces llamé a Juan David, le dije, hermano, necesito que mire esto. Y yo, listo, a las 5. De las 5 presentamos, Juan David reunió a todo el equipo de Sura y dijo, compren 10.000 oxímetros ya. Eso es una de las cosas que yo admiro de Juan David, por ejemplo, que no dijo, bella, ¿cómo es cada oxímetro? A ver, la regla de 3, y no, porque, hermano, compre 10.000. Pues, ahora hemos comprado 35.000 en total, pero quiero decir es que en momentos de crisis se requiere ese liderazgo. Y después yo le dije, Juan, yo te agradezco mucho, y me dijo, pues hermano, a mí que me echen por hacer, pero que no me echen por no hacer. Me parece importante. Entonces, esto que Roberto nos enseñó, pues se basó en estos artículos, la infección que mata silenciosamente a los pacientes de coronavirus, ¿cierto? De Richard Levitan en Nueva York, que muestra que los pacientes llegan con hipoxemia silenciosa, desaturados y llegan tarde. Lo que los médicos en frente de batalla desearían haber sabido hace un mes, acostar al paciente boca abajo en pronación, enseñarle a respirar, respiración consciente, inspirar en 4 segundos, retener el aire 4 segundos y botarlo en 8, 5 veces, cada 2 horas.
Y este otro artículo que muestra cómo pacientes, la tercera parte de los fallecidos en Estados Unidos eran pacientes de área geriátrica. Cómo habían logrado salvar muchos de esos pacientes simplemente midiéndole la saturación de oxígeno, poniéndoles oxígeno tempranamente. Se basaba Roberto pues precisamente en mirar datos de Alemania comparando mortalidad en el mismo periodo con otros países que habían tenido otros esquemas distintos. Y pues un artículo, yo no sé si todo esto ya se lo saben todos, pero igual, pasamos rapidito. Un artículo que igual me mandó Roberto, que mostraba la asociación entre hipoxemia y mortalidad en los pacientes con COVID, que cada que bajaban por debajo del 90% aumentaba la mortalidad de manera importante, entendiendo pues que había que enfocarse en estos pacientes que tienen más riesgo, que ya mencionamos ahorita, y entendiendo que había unos factores críticos de éxito: aislar a los pacientes en casa, masificación de pruebas, cerco epidemiológico riguroso, articulación con secretarías y entes de control, brindar a los grupos de riesgo, enfermos crónicos y ancianos, atención domiciliaria, monitoreo, automonitoreo, acompañamiento y articulación entre otros niveles, con unas salvedades adicionales. Y es que, por ejemplo, en Barranquilla, en el Pico, contratamos 4 hoteles para llevar a los pacientes que salían positivos para poderlos monitorear allá, para no esperar a que el paciente se complicara y no tener forma de hacerlo. Y eran pues un Hampton Inn, un Estelar, o sea, eran hoteles muy buenos, donde el paciente estaba garantizado, estaba confinado, y eso funcionó bastante bien. Entonces, para estos pacientes de hacinamiento, recibir en áreas de aeropuerto mi paciente mayor de 50 años sin cuidado. Entonces, miren, digamos, kits de oximetría en este momento pues van, esto tal vez de hace una semana, 72.000 kits entregados, pues el kit se lleva y se recoge. La mayoría en Medellín, que es donde EPS tiene una participación. Aquí vemos, de hecho, pues cómo la pandemia se va comportando claramente, una forma de mirarlo buena. Y entendimos que mantener la adecuada oxigenación mejora el pronóstico de los pacientes, disminuye desenlaces negativos como hospitalización, UCI o muerte, haciendo que consulten de manera temprana, y sobre todo con la ventaja que el paciente está cuidado en su casa, rodeado de sus seres queridos, pues bien cuidado, pero además está monitoreado con la aparición de signos de alarma que indiquen un posible deterioro. Y eso fue determinante, fue muy importante. Lo que mencionamos ahorita, de cúbito supino, practicar respiración consciente y medir la saturación de oxígeno para prevenir la hipoxemia silenciosa. Entonces, después de hecho todo lo que les decía, también con Roberto, yo lo llamé y le decía: te puedes conectar ya, y se conectaba siempre. Si querés te retiras o te quedas, me da pena porque he abusado de ti hoy. Todas las reuniones en las que no contabas, no te dé pena retirarte. Entonces me decía: no, aquí estoy por si lo me necesito. Y lo mismo, aquí por ejemplo vamos a presentarle a Semi a las 11 de la mañana, listo, de una, estamos firmes. Entonces la pregunta es: ¿cuántas vidas se habrán salvado por esto? Pues nunca sabremos, pero creemos que sí, por lo menos tenemos la tranquilidad de que hicimos todo lo que teníamos que hacer, o que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Después sale el modelo de unidades de cuidado respiratorio intermedio, es intermedio, ¿cierto? Para pacientes que no se pueden quedar en la casa porque tampoco están para una UCI, porque como les decía, pues vimos que la intubación no era el mejor camino, que de hecho el pronóstico de un paciente intubado era mucho menos bueno, porque en parte se ha visto que el paciente lo intuban, el paciente se entrega, el paciente hace parte de su proceso activo. Y otra enseñanza del COVID es que precisamente, si somos conscientes de lo que estamos haciendo, lo más seguro es que salgamos bien. Cuando el paciente es partícipe de su proceso de respiración, de su proceso de mejoría, de su proceso de oxigenación, el paciente se mejora. Cuando el paciente lo sedamos, lo intubamos, el paciente se entrega. Es una gran enseñanza. Entonces, a partir de lo que se pudo entender, es que estos exámenes permitían predecir con el cold score qué pacientes iban a complicar, cómo se gestionaba el riesgo de los pacientes, cómo nos anticipábamos, con unos equipos de intensivista, neumólogo, especialista con experiencia en UCI, médico general, terapia respiratoria, terapia física, enfermería, psicólogo paliativista, nutricionista, equipo administrativo. Y entendiendo, de hecho, en estos días en la reunión con el ministro nos preguntan estos datos. Los pacientes de UCRI, el 20% salen para la casa, pues, de alta, 31% salud en casa, 19% hospitalización general, 15% UCI, 5% fallecidos, con más de 1.000 pacientes tratados. Digamos, otra forma muy importante y muy novedosa que ha hecho una diferencia significativa. Esta es una diapositiva que pasó Roberto, pues también de todo lo que hemos hecho, pero tiene bastante información. Más bien enfocarme acá, y es el reconocimiento que han hecho ellos permanentemente, por ejemplo, en que los profesionales de la salud se sientan acompañados. Aquí vive un héroe, ¿cierto? O más que héroes, con mucho amor expresamos nuestro más grande agradecimiento al personal de UCRI, que veló por el cuidado de nuestro grandioso padre. Todo eso ha llevado pues, precisamente a que pasen estas cosas.
nos mueven y nos conmueven. Entonces, una forma de calificar la experiencia: excelente, muy buena, buena, regular o mala. 97% excelente y 3% muy buena. Ponerse en lugar del otro, la empatía. Vamos a hablar un poquito más de la empatía y la compasión más adelante. Y esta pues es una historia muy bonita que mandaron también, pues de usted la viendo un video. Y como si fuera poco, pues igual también este equipo enfocado precisamente en ver cómo salvar vidas, cómo desarrollar una prueba basada pues inclusive en lo que todavía hace 3 meses cuando José me contó era pues casi que desconocido, una prueba de fácil manejo, que tiene todas las ventajas del mundo. Igual no me voy a detener ahí porque seguramente ustedes conocen esto mejor que yo, pero precisamente con temas tan simples como defensas para la vida, ¿cierto? Como Life Factors pues se pone, digamos, la camiseta y dice: vamos a liderar esto que se necesita y vamos a pensar que en Colombia se puede hacer una de las mejores pruebas de diagnóstico en el mundo. Y con este panorama ideal que me muestra Roberto hace tiempo también, que sigue siendo relevante, ya casi para terminar este capítulo, lo que hemos hecho: no infectarme, si voy a infectarme que sea en los últimos casos, si estoy infectado que sea con la menor carga viral, o sea, que tenga aislamiento, si estoy enfermo recibir tratamiento en casa, si soy moderado evitar hipoxemia y tener oxígeno en la casa, si requiero, pues aquí faltaría inclusive Roberto UCRI, ¿cierto? Si requiero pues estar fuera de la casa, ojalá sea UCRI, pero rápido, para que sean pocos días, sobrevivir sin secuelas, y si tengo secuelas, iniciar rehabilitación temprana. Entendiendo también que depende de nosotros, pues evitar infectarnos, conocer los síntomas, consultar inmediatamente, seguir las recomendaciones, llamar a la línea si se requiere y proteger a todas las personas de nuestro alrededor. Podemos evitar el 80% de las muertes, como les decía ahorita, inclusive pues por eso uno piensa que es una buena oportunidad de aprender, que pudo haber sido mucho más dura si nos hubiera tocado el escenario pues, de la gripe española que les mencionaba hace 102 años. Entonces hay 10 lecciones importantes que simplemente las voy a mirar rápidamente. La primera es que el autocuidado sigue siendo demasiado importante. COVID nos ha enseñado que necesitamos cuidarnos nosotros mismos y que tenemos que ser responsables de nuestra vida cada uno de nosotros. Personas empoderadas de su salud y comprometidas, conciencia de salud colectiva. Lo que si yo me enfermo, pero pues tengo un impacto sobre mi comunidad, mi sociedad, mi casa, mi familia, mi esposa no puede ir a trabajar, por ejemplo. La telemedicina llegó para quedarse, virtual, domiciliaria y presencial, que se invirtió, y ahora es, digamos, antes era presencial, domiciliaria y virtual, pero ahorita miramos un poquito más sobre eso. Reducción de intervenciones de no valor. ¿Cómo lograr que en un sistema de salud como el colombiano, donde se hacen 600 millones de atenciones al año, las atenciones son las que realmente creen valor para las personas? Son aquellas que realmente hacen la diferencia. La relación con un médico de confianza sigue siendo primordial. La importancia de los profesionales de la salud, demasiado importantes. Aprendimos a apreciar los que quizás habíamos perdido el panorama, lo importante que es la salud y los profesionales de la salud. El uso de la tecnología para el control de la salud, la telemetría, estar dispuesto a compartir datos, que antes nos parecía imposible también, con lo que están haciendo pues, en esta compañía, que logramos inclusive entender muchos parámetros que antes ni siquiera nos imaginamos que podíamos medir, pero este es el futuro indudablemente, ser capaces de predecir y prevenir en vez de diagnosticar y tratar. Necesitamos poner especial atención a las inequidades en salud, que vimos pues, en Chocó distinto pues, a Antioquia, distinto a Nariño. Redefinición del ecosistema de salud mucho más amplio, donde no son solamente las clínicas y los médicos, y finalmente necesitamos dar prioridad a la salud mental. Y este me parece que es un tema que todavía no alcanzamos a dimensionar, pero por eso les insisto, el solo hecho de salir de la casa y estar acá es importante para la salud mental, por ejemplo. Para terminar esta sección, entonces, miren lo que se nos viene, ¿cierto? La primera ola, que es esta de aquí, mortalidad y morbilidad inmediatas por COVID. La segunda ola, pacientes urgentes no COVID demorados por restricción de recursos. Necesitamos proteger y gestionar el riesgo de los pacientes que requieren atenciones urgentes no COVID. La tercera ola, que es el impacto de la interrupción, el impacto de la interrupción de las enfermedades crónicas. Y la cuarta ola, que es el síndrome de estrés postraumático, burnout, enfermedad mental, impacto de crisis económica y desigualdades. Entendiendo que ya hoy en Colombia, por ejemplo, todavía estamos, digamos, acá porque tuvimos una meseta, o sea, todavía hay pacientes de COVID, tenemos esta, y las cuatro, digamos, son un reto que tenemos que enfrentar indudablemente.
Entonces lo que no te hace te hace más, lo que no te mata te hace más fuerte. Creo que ese es como el lema, pues, digamos, de esa sección hasta este momento. No sé si necesitamos un baño, un break para ir al baño. Pues ya vamos como a la mitad. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Seguimos. Sí. Entonces, como les decía, luego de la pandemia, pues podemos tener como este ciclo de sufrimiento, 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 ¿cierto? Y no aprender, o podemos tener este ciclo de sufrimiento, aprendizaje, propósito, innovación y gratitud, y que este ciclo sea el que nos alimente, y que nos paremos desde ahí, que nos ve cómo miro esto distinto, y eso lo podemos hacer. Yo le voy a pasar la presentación a Juan José y a Roberto para que se las compartan, para que la tengan y la usen pues, como quieran. Entonces, vuelvo al mismo tema, vivo más feliz, con gratitud y propósito. Entonces la pregunta es, ¿quién serás después de la pandemia? Realmente la pregunta es, ¿quién quieres ser? Yo creo que sí es el momento de formular esa pregunta. Porque depende de nosotros quién queremos ser, y aquí pues me voy a ir a tiempos inmemoriales. Simplemente otra vez para entender entonces dónde estamos y para dónde vamos. Miren esta reflexión. El Homo sapiens empezó hace 70.000 años con la revolución cognitiva, cuando digamos el Homo sapiens dejó de ser pues, como un mico y empezó como a entender cosas. Pero miren la línea de tiempo y miren la historia de la humanidad que nosotros conocemos. Por aquí está la agricultura, 12.000 antes de Cristo, la escritura y la rueda. Si le pusiéramos una lupita a este último pedacito, una lupita a este último pedacito de acá, esto es lo que veríamos, lo que aprendimos, como lo que aprendimos en el colegio. ¿Se acuerdan? Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. O sea, muy poquito tiempo. Y esto nos sirve también como contexto para darnos cuenta que somos muy importantes, pero que no somos nada importantes también. Y entender que precisamente en la edad moderna, como les decía ahorita, pues miren todos los inventos, que vamos a pasarlos todos de una vez y a recorrerlos rápidamente. Pues miren la imprenta, el telescopio, el teléfono, el automóvil, el radio, el avión, el chip, la bomba atómica, la luna, el internet, Google, las redes sociales, el smartphone y el genoma humano. Y no son tan importantes los juguetes o los dispositivos, sino los conceptos, cómo cambió, digamos, la percepción de la humanidad. Y, por ejemplo, el telescopio cambió la teoría heliocéntrica. La Tierra no es el centro del universo. Y el descubrimiento del microscopio pues hizo que entendiéramos que los microbios existen y que no es una maldición o digamos, un designio de los dioses, o el átomo, o el darwinismo, la relatividad, la penicilina, el holocausto, el calentamiento global como dos fuerzas que nos permitieron entender la capacidad destructiva del ser humano, el ADN de doble hélice, el muro de Berlín, y la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial en 2016. Entonces, miremos un poquito más, y aquí está de Newton. Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido el hombros de gigantes, y realmente tenemos una responsabilidad muy importante, porque el conocimiento nos libera, pero también nos genera responsabilidades gigantescas. Entonces, con todo lo que sabemos hoy, con todo lo que podemos hacer hoy, no hacerlo, pues tiene un componente, digamos, de, por no decir inclusive, pues ético importante, de remordimiento. Que cuando uno se vaya a morir, yo por ejemplo me voy a morir de 103 años, no sé ustedes, que cuando yo me vaya a morir de 103 años, miren para atrás y digan, no tengo remordimientos, estoy súper listo. Y eso creo que es uno de los llamados pues, para este momento. Entonces, aquí pues de hecho ya quise hablar de 2021, pues poseemos un estado de conciencia distinto. Y ese estado de conciencia nos acarrea unas responsabilidades diferentes, que son muy importantes. Pero miren inclusive el tiempo tan interesante que vivimos hoy. Miren cuánto tiempo se demoraron cada uno de estos productos para llegar a 50 millones de usuarios. Las aerolíneas 68 años, el automóvil 62, el teléfono 50, la electricidad 46, la tarjeta de crédito 28, la televisión 22, el carro automático 18, computador 14, celular 12 años, el internet 7,
el iPod 4, YouTube 4, Facebook 3, Twitter 2 y el Pokémon Go 19 días. Entonces, estamos en un momento donde todas estas cosas, seguramente ustedes reciben esto hace tiempo, pero miren, por ejemplo, Waze acabó con el GPS. O, por ejemplo, el email complicó los correos postales. Pues, ¿cuántas cartas manda uno de papel hoy? O, por ejemplo, Booking tiene hack las agencias de turismo. O Google inutilizó las páginas amarillas. O WhatsApp, por ejemplo, amenaza a los operadores de telefonía fija. O Tinder quita el mercado a las discotecas y similares. Cosas que uno, de hecho, pues como que no había dimensionado. Pero las implicaciones de cada uno de estos avances, como les decía ahorita, el microscopio no es solamente el microscopio, sino la capacidad de ver la vida más allá de lo que es evidente. ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿O querés seguir viviendo como vivías hace 10 años? Y simplemente entender que todos estos han sido tecnologías que llegaron para cambiar de una manera dramática los smartphones, la fotografía, por ejemplo. Entonces, para el cuarto momento, para hablar un poquito más del bien vivir y de algunas, digamos, de las lecciones que hemos aprendido, quise traer esta obra que se llama El Grito de Edvard Munch, que es una obra pues, que ha sido muy representada, seguramente la han visto ustedes bastante, porque pues, en una que muestra muchas situaciones. Y hay un artículo que a mí me parece increíblemente bueno. Este es un capítulo, un librito de Harvard Business Review que se llama Sobre la fortaleza mental. Son todos artículos de antes de la pandemia sobre la fortaleza mental, y ese artículo se llama Hacer el atleta corporativo. En ese artículo dicen que los seres humanos tenemos 4 dimensiones. Una dimensión física que soporta la dimensión emocional, la dimensión emocional que soporta la dimensión mental, y la dimensión mental que soporta la dimensión espiritual. Y si ustedes ven, pues aquí es la fuerza, aquí es la pasión, el talento y la conciencia. Y la dimensión física construye resistencia y promueve la recuperación mental y emocional. La dimensión emocional crea el clima interno que conlleva el desempeño ideal. La dimensión mental enfoca la energía física y emocional en la tarea en cuestión. Y la dimensión espiritual proporciona una poderosa fuente de motivación, determinación y resistencia. Pero entonces miren 14 hábitos que quiero que cada uno piense en su mente cómo vive su vida con esos 14 hábitos. Miren, de dimensión física, alimentación, actividad física, sueño y descanso, y cuerpo en equilibrio, o sea, no tener una enfermedad pues grave. Dimensión emocional, afecto, gratitud, mente en equilibrio y conexión con la comunidad. Y mente en equilibrio es lo que a uno le funciona. Los que rezan, recen, los que meditan, meditan, los que meditan ejercicio para poder despejar la mente. Conexión con la comunidad es lo que mi papel en la sociedad, cómo yo creo valor para la sociedad, cómo todos los días digo, hoy fue un día importante en mi vida porque le contribuí a la sociedad. Tiene la dimensión mental, conocimiento, o sea, aprender constantemente, ocio y recreación, y armonía financiera, que no es tener mucha plata, es vivir en armonía. Es más rico el que menos necesita que el que tiene mucho y siempre necesita más. Entonces, ¿cómo logramos vivir en armonía? Y finalmente, la dimensión espiritual, donde está en torno al mundo, el aire y el agua, la compasión y el propósito que mueve mi vida. Y cada uno de estos, pues, lo podemos tener como una especie de balance de una hoja donde sabemos cómo lo estamos moviendo del tiempo. Esta es otra forma de mirarlo, simplemente por lo mismo que les decía ahorita. Entonces, cuerpo, mente, cuerpo, emociones, mente y espíritu. Entonces aquí quiero hacer una serie de paréntesis que son importantes. Se nos olvida que somos uno solo. Los médicos somos especialistas en partir todo en pedacitos. Estás enfermo del hígado, entonces es como si el hígado fuera una entidad pues, independiente. Entonces el primer paréntesis es recordar que somos pues, una unidad, pero que para cuidar a otros tenemos que cuidar a nosotros mismos, como en los aviones. Por ejemplo, dicen póngase primero usted la mascarilla y después se la pone el niño. Entonces, ¿qué porcentaje dedicas a tu cuerpo, mente y espíritu de tu día o de tu vida? ¿Qué estás haciendo todos los días para no estar en deuda? Segundo paréntesis,
el que ya mencioné ahorita, estás viendo a los pacientes como una unidad. Y aquí quise referirme inclusive a un libro que me encontré alguna vez, no sé si ustedes van a cosas de libros viejos, hay una cosa que mi papá iba mucho, que queda en el 7º piso, un edificio frente del Éxito de San Antonio, son libros y libros y libros, y me encontré este libro allá, que después lo vi en audiolibro, y me pareció increíble. Paz, amor y autocuración es posible activar con la mente el sistema inmunitario. Y aquí, pues, de hecho, hablo pues, miren un concepto muy parecido: ser, mente, cuerpo, espíritu y emociones, igualito, pues, donde está como los distintos entornos donde nos movemos. Pero quiero traer esta frase que es muy importante para la medicina. ¿Qué hacen los médicos? Curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Y cómo cada uno de nosotros somos médicos, somos sanadores en la vida, entendiendo que siempre podemos hacer esto, en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestro entorno. Curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. O sea, no es solamente de los médicos. Y ahí de ese libro, que dicen: el amor, la esperanza, la alegría y la tranquilidad tienen consecuencias fisiológicas, al igual que la depresión y la desesperación. De eso se trata la ciencia, la comunicación mente-cuerpo. Y este tipo le hace 5 preguntas a los pacientes. Les dice: ¿quieres vivir hasta los 100 años? ¿Qué pasó 1 o 2 años antes de tu enfermedad? ¿Por qué necesitas de tu enfermedad y qué beneficios obtienes de ella? Pregunta muy dura. ¿Qué significa esta enfermedad para ti? Describe tu enfermedad y lo que estás experimentando. Pero quiero llevar inclusive el concepto más allá. En el Congreso de Capitalismo Consciente del año pasado, que fue en Austin, Texas, hace 1 año exactamente, conocí a esta señora, que es una médica hindú, que dijo: ves, yo trabajo en urgencias, y me cansé de trabajar en urgencias porque ya no había nada que hacer, ya llega el paciente con el infarto, ¿ya para qué? Y o sea, entregué mi práctica clínica, que eso en Estados Unidos es muy difícil, o sea, digo, chao, y me dediqué a entender holísticamente a los pacientes. Y miren las 5 preguntas que les hacen, más adelante las vemos que están traducidas, pero... Y ella hace un mapa del cuerpo, donde dice: póngale atención a su cuerpo, y entienda su cuerpo, ¿qué le está diciendo? Entonces dice, por ejemplo, filosofía para la salud y el bienestar, el pasado, la terapia, el presente, mindfulness, pero el futuro es coaching, comunicación, opciones, claridad, responsabilidad individual, inspiración, nuevos desenlaces y cambios de comportamiento. Este es el futuro de la medicina. Este tiene que ser el futuro de la medicina. No puede ser: hombre, tenés gastritis, entonces tomate este omeprazol. Entendamos por qué tenés gastritis. Entendamos qué te está diciendo tu cuerpo. Y acá vemos, comparando las 2 preguntas, esta que es de hace 30 años con esta que es reciente. ¿Quieres vivir hasta los 100 años? ¿Por qué esto? ¿Qué pasó hace 1 o 2 años antes de tu enfermedad? ¿Por qué ahora? Ya le dije: ¿por qué está llegando usted? Imagínense llegar con un infarto y que digan: ¿por qué el infarto? Yo me imagino que uno acostumbra a ir a esta es bien boba, ¿no? Pero realmente la pregunta es: ¿qué te está diciendo el cuerpo? ¿Qué señales has ignorado? ¿Qué más necesitas ser sanado en tu vida? Si hablases del corazón, ¿qué más dirías? Y ella empezaba a contar historias de que es que mi hijo tal cosa, es que mi hija no sé qué, es que o sea, todo lo que nos está diciendo el cuerpo. Y creo que este grupo, o estos 2 grupos que trabajan precisamente en bien vivir, en bienestar y en salud, tienen que pensar en esto a futuro. Y sé que Roberto y Juan José pues comparten estas filosofías. Entonces, quise traer también una referencia de Alejandro Gaviria, del libro, del segundo libro, es Siempre Todavía. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere, la congoja ya inútil de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Siempre, 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 cada vez más habrá lugar para la esperanza. Yo creo que es eso, cómo nos movemos desde la bondad, cómo la bondad es el motor de nuestra vida. Y cómo mientras más bondad tengamos, menos miedo vamos a tener. Y aquí la compasión como fuerza poderosa, desarrollo de la medicina y nuestra sociedad más humana, con vidas más saludables, plenas y felices. La compasión, la capacidad de entender el sufrimiento propio y de los demás. Pero la diferencia entre compasión y empatía, ¿quién sabe cuál es?
Ahí no está el pastel. ¿Cuál es la diferencia entre, Juan Pablo, cuál te imaginas que sea la diferencia entre compasión y empatía? Pues yo creo que empatía es ponerse en los zapatos de los realmente. Compasión es un poco como tratar de entenderlo desde afuera. Diría yo que eso es como la diferencia. ¿Tú qué ibas a decir? De la compasión es como sentir pesar, sentir como tristeza por el otro, como amor por el otro, y la empatía es ponerme en el lugar de la persona y tratar de sentir lo que la persona está sintiendo. ¿Cómo les parece que en Stanford hay una maestría en compasión? Y la gente sale con maestría en compasión. Y en América Latina hay como 3 personas formadas en maestría en compasión. Me gustaría hacer eso cuando esté grande, me parece muy bonito. Y lo que aprendí yo de uno de ellos, o de 2 de ellos, es que la diferencia entre empatía y compasión es que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. En la compasión también te pones en los zapatos del otro, pues estás en disposición a aliviar el sufrimiento ajeno. Puede que no lo soluciones, pero estás en disposición a aliviarlo. Y misericordia, por ejemplo, es cuando la gente por lástima, digamos, da limón, para poner otro nivel ahí, como se pone los zapatos de los de ahí, pobrecito, el leproso, entonces le da 100 pesos, pero es misericordia, que es país para el cielo, o sea, es distinto. Entonces, la diferencia está es estar en disposición a aliviar el sufrimiento. Puede que no lo alivie, el solo hecho de estar en disposición ya lo vuelve compasivo. Por eso es tan importante cómo tenemos empresas compasivas, conectadas con capitalismo consciente, conectadas con bienestar, conectadas con una cantidad de cosas muy importantes. Entonces, siempre, cada vez más habrá lugar para la compasión. Nunca podremos ser demasiado compasivos. Nunca podremos equivocarnos por exceso, siempre por defecto. Eso es importante. Entonces, esta es una diapositiva que yo he usado mucho. Hace tiempo no la uso en Sura. Cuando yo llegué a Sura hace 15 años, yo sentía que la compañía se movía así. Estoy hablando de su salud, ¿cierto? Era una vez un guerrero que luchaba todos los días. Tenía miles de amenazas en los bosques y en los mares, en los aires y en la tierra. Enemigos que los echaban el día y en la noche. Estuvo a punto de morir y malherido muchas veces. De hecho, cada día piensa que será su último día. Entonces, ese guerrero, ¿para qué se levanta todos los días? ¿O qué se levanta a hacer? Pues, imaginémonos cualquier serie de Netflix. Entonces, sacarle filo, yo veía a los vikingos, no sé si ustedes vieron vikingos, todo el día le sacaban filo al hacha, le levantaba a sacarle filo al hacha, ¿sí o no? Y es lógico, pero hace más o menos 6 años empezamos a cambiar el paradigma diciendo, ¿y qué pasa si ese es el paradigma? Era decir, una vez un guerrero que entendió que a través de su arte podía servir. Y mientras más servía, más poderoso y fuerte se volvía. Y desarrolló poderes que le permitieron entender que los enemigos eran otros y eran compartidos. Y que juntos las luchas ya no eran mortales. El servicio le dio fuerza y sentido. Es decir, el enemigo de su salud de precesura no puede ser el Hospital Pablo Otón Uribe. Tiene que ser el aliado. El enemigo tiene que ser la falta de información y la falta de recursos y la no existencia de una historia clínica electrónica y la mala cualificación de los médicos y profesionales de la salud y el costo de los medicamentos y todas esas cosas tienen que ser los enemigos compartidos. No pueden ser los actores porque el paciente tiene que estar en el centro y tiene que ser el propósito de todos compartido. Entonces, miren esta caricatura, la verdad es que no luce nada bien Remigio. Esto sigue creciendo y me temo que poco a poco empezará a entorpecer el correcto funcionamiento de toda la zona. Y ese es el reto. ¿Cómo logramos que el sistema de salud se mueva desde el corazón y no desde la razón? Porque además cuando nosotros entendimos esto que les acabo de mostrar, mientras más nos enfocábamos en servir, más rentables éramos o somos. Mientras más trámites eliminamos, más plata damos. Y es todo lo que la mayoría de las EPS no han entendido, y la clave está ahí. Mientras mejor sirva, mientras más rápido vive el paciente, mejor me va. Entonces, esta es otra diapositiva que quise traer también de unas reflexiones que me parecen importantes. ¿Cómo llevamos a que nuestras empresas migren de estos valores tradicionales que son, digamos, masculinos? Dominación, agresión, ambición, competición. Ganar, asertividad, enfoque, resultados, orden, disciplina, estructura, discernimiento, fuerza y crueldad. A compasión, empatía, inclusión, amor, ganar, cooperación. Apertura, creatividad, relaciones, confianza, vulnerabilidad, armonía y cuidado. Y ahí está gran parte del secreto que tenemos que hacer como aprendizaje de esta pandemia.
ser capaces también desde el capitalismo consciente, pues digamos, adaptado, pero digamos la idea inicial viene de ahí. Entonces, cuarto paréntesis, médico que cura, médico sanador, pero todos somos médicos, no se nos olvide. Y ahora viene un concepto que les quiero entregar, y es la automedicina. Y la automedicina es, yo no creo que vaya a estar muy lejos. Cuando ustedes le van a pagar 200.000 pesos a un compañero del colegio que es amigo, ustedes no se van para Bancolombia, hacen la fila y sacan los 200.000 pesos y van y se lo llevan a la casa, y dicen, ve, ya te hago la transacción, ve, ya te la mandé. Cuando ustedes les dan un bono, venden una casa, pues ustedes sí llaman a un asesor de Bancolombia o de protección o de, siempre cómo invirtiera estos 50 millones de pesos. ¿Qué me aconsejas? Busquen un asesor. Entonces la automedicina es que para la mayoría de las cosas vamos a ser capaces de sanarnos nosotros mismos. Vamos a tener el poder de sanarnos nosotros mismos. Y no se los vamos a entregar a los médicos. Y cómo estas empresas son capaces de entregar esa capacidad y empoderar a las personas para que se sanen ellas mismas. Cuando requiere intervención, como cuando me dan un bono para invertir, llamo a un especialista y digo, ¿qué hago aquí? Pero le hemos entregado los momentos más importantes de la vida a la medicina, y eso es también importante reconocerlo. Y aquí, este es un libro muy bonito, La expropiación de la salud, y aunque pues, leer textos del libro es muy mamón, pero se los voy a leer porque es muy importante. En su versión extrema, la medicina sin límites llega a expropiar la salud, el desánimo, el sentimiento de vacío existencial, el miedo al futuro, el embarazo, el parto, el dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Por ello, los sanos, los pacientes y sus familiares, las comunidades y las poblaciones se vuelven médico-dependientes y van perdiendo gran parte de su autonomía, de sus habilidades de autocontrol y autocuración, de sus capacidades de valoración del enfermar y de la enfermedad. Además, los pacientes se convierten en el combustible del sistema sanitario y de las industrias sanitarias, de forma que se abandonan en aras del negocio los nobles fines de la medicina, la ayuda frente a la enfermedad y la muerte. El precio de este abandono es alto, por ejemplo, unas 600 personas muertas diariamente en la Unión Europea, de 500 millones de habitantes, solo por los efectos adversos de los medicamentos, que se emplean sin necesidad en un tercio de los casos e imprudentemente en otro tanto. La cifra se puede comparar con la mortalidad provocada por el tráfico en las carreteras de la propia Unión Europea, unas 75 muertes diarias, 7 veces menor que los efectos adversos de los medicamentos. Miren esto, aquí digo, no vaya a ser que seamos idiotas útiles. Este es otro libro muy interesante, se llama Sobrediagnosticado, y dice, enfermando a las personas en busca de la salud. Y miren solamente un concepto que quise traerles sobre eso. Vamos a ver, que parece que me perdí porque... no, aquí está, me voy. Miren, por ejemplo, ese libro sobre diagnóstico. Cuando se bajaron los niveles de azúcar de 140 a 126, automáticamente se generó un mercado de 1.6 millones de personas nuevas de pacientes, de hipertensión de 14 millones, de hiperlipidemia, un mercado automático de 42 millones, al bajarlo de 240 a 200, de osteoporosis, un mercado de 6.8 millones de pacientes nuevos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me acosté sano y me levanté sufriendo de colesterol. Pero miren, lo más grave es que llega y dicen, estos pacientes que están entre 200 y 240 no son los que se complican de colesterol, porque su nivel de colesterol no es muy alto. O sea, los que se complican son los que sí estábamos tratando antes, pero les mandamos la pastilla para el colesterol, que les baja entonces la hormona paratiroidea, que entonces hay que darle una pastilla para la hormona paratiroidea, que entonces les produce gastritis, entonces hay que darle una para la gastritis, y son los papás de los que toman 9 pastillas. ¿Y cómo lograr volver a que el paciente sea capaz de entender pues cómo tiene que escuchar su cuerpo, pero no todo requiere medicamentos? Y Juan José está lucido de mis comentarios contra la industria farmacéutica. De acuerdo. Entonces, lo que Juan José en estos días mandó una cosa, yo la tuiteé y me dijo, te van a echar. Y precisamente es este, es cómo logramos los medicamentos, son muy importantes. O sea, no crean que yo pues creo que todo es de tienda naturista, pues. No, claro que sí, los antibióticos, todo eso salva vidas, pero en la justa medida. Entonces aquí quiero que hagamos un ejercicio que es muy simple.
pues no les puedo pedir que saquen papel y lápiz, pero sí quiero que lo hagan. Y es que quiero que cada uno piense, ¿cómo te llamas tú? Armando, yo quiero que vos penséis de la salud de Armando, quién es responsable. Y esto tiene que dar 100 puntos. Entonces vos empezás a sumar Dios, Estado, EPS, hospitales y clínicas, IPS básica, profesionales de la salud, escuelas y colegios, empresas, compañías productores de alimentos. Aquí me podría poner farmacéuticas también, y yo mismo. Entonces hagan la cuenta, paren un momentico y digan, bueno, empiecen a sumar a ver cómo les da. Voy a hacer el examen a varios. Uno de los problemas frecuentes es que la gente le da 150. Si ves que a mí me da 150 la cuenta, te puedo dar 150. A ver, ¿cómo te llamas tú? John Henry. John Henry. John Henry, ¿cómo te dio la cuenta a vos? Me dio 100% en yo mismo. Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién le dio algo distinto? ¿Cuánto? ¿90 y qué? 91 yo mismo y uno de ahí para arriba. Sí, la mayoría de las personas exactamente pensamos que aquí, y esto me sirvió a mí para llevar a mi equipo a pensar como venir, pero entendamos de verdad como de quién es la responsabilidad. Estamos empoderando a los pacientes, o sea, porque miren la ironía, el responsable de la salud soy yo mismo, pero le entregué el control al médico, para que el médico me diga qué tengo que hacer. O sea, yo, pues como, ¿cierto? Como autopiloto, como no, yo voy ahí y me van llevando. Exactamente, entonces eso es importante, que pensemos en eso. ¿Cuál es el examen tuyo ahí? Yo pienso que es, bueno, yo pienso que es como 90% yo mismo. Pienso que familias, escuelas y colegios, no, yo pienso que por ahí 80% yo, pero escuelas, colegios y familia. No sé si familia está por aquí. Pero miren, Deber, por ejemplo, hace 40 años dijo, vea, el 100% de los resultados en salud se vienen así. 50% comportamientos, 20% genética, 20% medio ambiente y 10% tener acceso a los servicios de salud. Pero hoy sabemos que la genética se cambia con los comportamientos. Se llama epigenética, es decir, las bases nitrogenadas se metilan y cambian la conformación y se prenden o se apagan unos genes dependiendo de los comportamientos. Y el medio ambiente también se cambia con los comportamientos. O sea, yo puedo cambiar el medio ambiente dependiendo de dónde viva. Pues vivo un medio ambiente muy estresante, bueno, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? 10% se debe acceso a los servicios de salud, pero 96% de los recursos se invierten en tener acceso a los servicios de salud. O sea, garanticemos que tenga la clínica para ir, pero no estamos ayudando a que la gente o sea, es cierto, pero también es un cambio de paradigma. ¿Tú ibas a decir algo allá atrás? Sí, hay un concepto que se llama los determinantes sociales de la salud. Estoy completamente de acuerdo en que yo mismo juega un papel importante, pero hablemos de la oleada del COVID y vámonos para cualquier barrio de invasión aquí en Medellín. Pídale distanciamiento social, pídale nivel cultural, pídale la forma que vive, cómo se alimenta, etc. Entonces, indudablemente que sí, pero eso va de la mano del nivel educativo, que ha sido otra de los elementos que, digamos, se han trabajado mucho y que tiene que ver con identificar signos de peligro. O sea, ¿cómo le pedimos a alguien con un nivel cultural de trabajo que haya monitoreo de lo que significa al paciente? Entonces, indudablemente que si pretende yo mismo, no está solo y no se trae consigo una historia y es el reto de lo que está planteando de la importancia de la escuela, local y privado. No sé, en Incodor, ¿qué experiencias han tenido? Porque yo creo que nos hemos llevado sorpresas con nivel educativo de las personas cuando entienden que inclusive ese mismo libro del paciente integradora habla de cómo la medicina antes era absolutamente paternalista. Y de hecho, por ejemplo, Hipócrates decía que el paciente no debía saber qué tenía. O sea, no le cuenta el paciente qué tiene. Y eso es un cambio radical porque el paciente tiene el derecho, además tiene que saber qué tiene. Yo creo que esa es una de las herencias que tenemos que cambiar y es empoderar al paciente para que inclusive en ese mismo libro hablan de que el paciente tiene derecho a entrar a su historia clínica y modificarla. Y si venía aquí, ¿por qué dice paciente irascible? Venía, a mí me salvaron, no me digas irascible.
me respetas, hijo de puta, no me digas. Entonces, hombre, como el chiste, ¿cuál bravo, cuál bravo, cuál bravo? Pero sí, el paciente tiene derecho a entrar a la historia clínica y mirarla y modificarla. Y ese es un cambio que tenemos, que es, el paciente no puede ver la historia clínica ni qué escribo en ella. Entonces, pero es valioso. No sé, Roberto, si quieres decir algo de la experiencia. No, estamos de acuerdo, Gabriel. Y pues en esto cada día tenemos que empoderar más al paciente que sea parte de la terapia. Y mucho de lo que hemos hecho este año ha sido volver al paciente tratando. Dos manos por allí levantadas, sí. Un elemento que de pronto está como Dios, pero es el elemento de creencia o paradigma en que se construye una cultura. Y es, por ejemplo, para mí se ha visto muy marcado como los asiáticos, en su misma creencia, tienen comportamientos que les han permitido inclusive enfrentarme con una misma pandemia, o salir más adelante con él. Entonces, de pronto Dios para nosotros creamos en el judío cristiano, pero es más desde la creencia, como una sociedad como tal. ¿Cierto? ¿Quién más iba? Tú también tienes la mano levantada. Estamos viviendo desde el 2012 con pacientes con esclerosis múltiple. En el 2012, cuando comenzamos el programa con esclerosis múltiple, el mensaje para los pacientes era: tú vas a llegar a una silla de ruedas. Y con ese programa lo que hicimos fue involucrar al paciente, empezar a que el paciente mirara hacia adentro qué temores, qué angustias, qué dolores tenía. Involucramos a las familias y todos los pacientes mejoraron el 70% de la incapacidad que tenían, solamente haciendo ejercicios y empoderándoles y diciéndoles que esclerosis no era igual a silla de ruedas. Y lo logramos. Entonces, pienso que por ahí es el camino y Qué bien, muchas gracias. Entonces, el quinto paréntesis es: no les digamos mentiras, el responsable de la salud eres tú, realmente. Cada uno pues es el responsable. Bueno, entonces hablando de eso, pues, y hablando un poquito de los hábitos también, y del mismo Hipócrates, que estamos hablando mal de él, pero esto sí es bueno, y él decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Es muy simple, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces pregunta cómo te estás alimentando, y fuera de bien que me dicen, no, bien, bien, pues cuál es la respuesta, es decir, qué estás poniendo en tu cuerpo, en qué cantidad. Estás haciendo la alimentación un acto consciente y estás escuchando tu cuerpo, y eso es importante. Y miren esta diapositiva, yo creo que es muy diciente. 2001, miren el televisor y miren el paciente, miren aquí en 2017 el televisor y la persona, ¿cierto? Y estaba hablando esta mañana, de hecho, con mi esposa de este libro, es absolutamente. Yo de hecho creo que el del milagro metabólico tuvo que haberse leído este libro como base, porque es supremamente, y este libro es anterior al del milagro metabólico, es muy claro, súper potente, y uno entiende finalmente cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el peso. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Walt Disney. Y esto pues es una gráfica que muestra en 1985 índice de masa corporal menor de 10, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29 y de 30 a 36. Y ver cómo va cambiando a medida que van pasando los años índice de masa corporal. Hasta el 2010, ya va a estar pues igual de... Entonces miren este otro tema que es tan interesante, y estas son calorías del año 1700 al año 2013. Miren las calorías, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, cómo cambiaron acá. Y miren en Inglaterra, miren en Francia, pero miren, por ejemplo, en el mundo y en India. Y si ustedes piensan antes, por acá en 1500, los reyes eran gordos y era, digamos, como una forma de belleza, porque era tener abundancia y tener acceso a los recursos. Hoy, las personas que tienen acceso a los recursos son los flacos, porque tienen el conocimiento, la disciplina, la capacidad de entender y de alimentarse bien, de hacer ejercicio y de cuidarse. Pero no debería ser solamente de las personas que tengan, digamos, plata, sino que nuestra responsabilidad tendría que ser ayudar, precisamente mediante medición de distintos biomarcadores, cómo la gente tiene que monitorearse para controlarse de una manera distinta.
Entonces, de hecho, una pregunta muy simple para entrar en otro tema ¿es ético comer más de lo que necesitas? Y simplemente piensen en eso, más adelante lo respondemos. Volviendo a conectar con esto, de hábitos, felicidad, que se va a hacer dos cosas, gratitud y propósito, haz que la felicidad sea tu mejor hábito. Y esto para llegar al quinto punto, y es el futuro que tenemos ante nuestros ojos, donde quiero pues como terminar ahí con otra serie de reflexiones. Esta es una obra de Gustav Klimt, que se llama Muerte y Vida, de las que me parecen más bonitas del arte universal, que ven pues todas las distintas etapas de la vida y la muerte por aquí, siempre acechando. Todos los cuadernos que yo empiezo, los empiezo con esta frase que me la enseñó un señor que se llama Julio Salle, que es el director de la colegiatura. Creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Y simplemente, por ejemplo, en algún momento yo decidí hacer unos cambios de vida en 2009-2019. Uno decide, uno dirá, no, pues ya ha quedado como estaba, pero bueno, realmente uno decide, ¿cierto? Entonces viene esta frase de Víctor Hugo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Pero además, de Víctor Hugo, en estos días lo leí, me encontré, pues alguien me lo mandó. Cuando tenía 39 años, en esa época yo busqué el promedio de vida era como de 40 años, y cuando logré acceder a la Academia Francesa de la Lengua después de 3 intentos, escribí una cosa muy larga, pero este es un pedacito. No me estoy volviendo viejo, estoy volviendo selectivo, apostando mi tiempo a lo intangible, reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron, redescubriendo mundos, rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente, he dejado los arrebatos que nada enseñan, estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes, estoy aprendiendo a cultivar conocimientos, estoy sembrando ideales y forjando mi destino. Y me parece que es claro, importante. Miren estos dibujos de 1895, como se imaginaba que iba a ser el año 2000. Miren el maestro aquí echando libros, y miren, y realmente esos son audiolibros. Si uno pone a pensar, y los que no usan audiolibros, les recomiendo que los usen. A mí me cambió la vida simplemente en el transporte, por ejemplo, oír un libro de mi casa al trabajo, cuando iba a trabajar. Y me podía leer un libro a la semana simplemente de la casa al trabajo, porque de mi casa sudamericana me podía leer 60 páginas, porque además uno le puede poner la velocidad que quiera, entonces a veces hay libros que puedo ir a 1.5, etc. Entonces, absolutamente recomendado. Hay una aplicación de Storytel y Audible es muy buena. Miren, por ejemplo, cómo se imaginaba que era la aspiradora en el 2000, y miren, pues en el 2002 sale la Rumba. Miren cómo se imaginaban en 1930 los teléfonos y salen en el 2010 FaceTime. Pero miren inclusive los carros como se los imaginaba quien nació en el año 2000. Miren cómo se habían imaginado que iba a ser el Kindle. O sea, el libro por aquí metido con una palanca, una lámpara que lo iluminaba. En 2007 nace Kindle. Entonces hoy hay 3 grandes rupturas en el mundo moderno. Una ruptura ecológica, donde hay una ruptura entre el yo y la naturaleza. Una ruptura social entre el yo y el otro. Y una ruptura espiritual entre yo y yo, el físico y el espiritual. Y hay una cantidad, digamos, de burbujas económicas, de equidad, de financieras, tecnologías, de liderazgo, de consumismo, de gobernanza y de propiedad. O sea, el mejor uso de las cosas, por ejemplo, versus... Y todo esto son oportunidades que tenemos para transformar el mundo. Pero miren inclusive dónde estamos. Miren, por ejemplo, los últimos 100 años, cómo ha sido la pobreza, la educación básica, el alfabetismo, la mortalidad infantil, las vacunas y la democracia. Miren lo que ha pasado en los últimos 100 años, el efecto Flynn, que el cociente intelectual pasó de 75 pues, a 100, por ejemplo, no se sabe por qué. Pero miren, la expectativa de vida aumentó 2 veces, el ingreso per cápita 3, la mortalidad infantil disminuyó por 10, el costo de la alimentación disminuyó por 10, el costo de la electricidad disminuyó por 20 veces menos, el costo del transporte 100 veces menos y el costo de las comunicaciones 1000 veces menos. Entonces, uno dice, bueno, pero estamos en un mundo mejor o peor.
Y vamos a intentar responder esa pregunta. Miren, estos son el tono de las noticias de 1945 al año 2010. Tono negativo. Aquí está cero, tono neutro. ¿Ves? Yo no sé si ustedes oyen noticias. Yo no oigo noticias, por ejemplo. Mis papás oyen noticias desde que se levantan hasta que se acuestan. Entonces, cuando hablo con ella a las 8 de la noche, digo, no, el mundo se acaba 3 veces. Entonces, pero miren este libro que se llama En defensa de la ilustración, de Steven Pinker, que él habla del posibilismo. Posibilismo es la capacidad de encontrar posibilidades en todo. Y él, miren estas gráficas muy simples, pero muy contundentes. Miren, alfabetismo, para los que atrás, aquí está 1485, 1750, el año 2000, aquí está el mundo, aquí está México, por ejemplo, miren Chile, miren sentimientos de bienestar, aquí está 1820, y miren cómo estamos hoy, o sea, miren pobreza extrema, al año 2000, proyectado a bajar así, miren tasa de homicidios, entonces miren por ejemplo en México, miren en New England 1700, pues las guerras de independencia y demás. Pero la que me parece a mí, bueno, aquí hay otras. Miren, por ejemplo, Producto Interno Bruto, año 1800, año 2000. Miren áreas protegidas marinas y terrestres. Miren mortalidad infantil y miren comentarios racistas, sexistas o homofóbicos. También, pues, hablando de Trump. Entonces, miren acá, esta es la que más me gusta, miren el costo de la iluminación, el costo de la luz. Miren cuánto valía tener luz en el año 1300, esto es en libras esterlinas, al año 2000, valía 40.000 libras esterlinas tener luz. O sea, ¿quién podía tener en el año 1300 luz? Solamente los reyes y los nobles. Miren cómo va bajando hasta que el año 2000 la luz es gratis prácticamente, pues, con los LED y todo lo demás. Pero ¿qué quiere decir eso? Lo mismo, la luz es la posibilidad de estudiar de noche, la posibilidad de tener seguridad, la posibilidad de hacer cosas distintas a tener que dormir a las 8 de la noche porque no hay luz. Entonces, dentro de esta reflexión, miren, si empezamos a mirar la Tierra desde que empezó, hace 4.600 millones de años, el Homo sapiens, o sea, desde la revolución cognitiva, 70.000 años, no puede ser el reciente. Si fueran 24 horas desde que empezó la Tierra, el Homo sapiens apareció a las 11:59 de la noche. O sea, antes cuando ya faltan 5 para las 12, pero ya son las 12, mejor dicho. Faltando un segundo para las 12 aparece el Homo sapiens. Aquí aparecen los primeros seres vivos, las primeras plantas, los primeros animales, dinosaurios. O sea, somos un invitado de último momento en la Tierra. Pero, miren todo lo que tenemos hoy. Pero ninguna especie en el universo conocía tanto poder ni había tenido tanto poder en sus manos. Y aquí viene un tema de la encíclica de Juan Pablo de Francisco, que no se las voy a leer, pero les voy a leer este pedacito. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento, sobre todo el poder económico, para utilizarlo. Un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y el mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si considera cómo lo está haciendo. Y esa es una reflexión importante. No sé si se han leído este documento, no tiene nada religioso, es una encíclica que realmente habla de ecología y es absolutamente poderoso. Más adelante vamos a mirar unos temas. Entonces miren, por ejemplo, el 2018 fue el año en que se superó el récord de la destrucción ambiental. Eso se llama, aquí tengo unos datos que les voy a mostrar, se llama el Día del Sobregiro y es el día del año en que la Tierra se gasta lo que se demora un año en regenerar. Entonces miren cómo va aumentando el tiempo. Aquí pues en 1970, pues era el principio del año, pues se demoraba un año entero para gastárselo, o sea, el 1 de diciembre por acá. El año 2018, como el 20 sí, como en agosto, o principios de agosto, y el año 2020 nos devolvimos, o sea, fuimos capaces de retroceder un poquito. Para eso ha servido la pandemia. Creo que más adelante está por aquí. Bueno, más adelante tengo otra gráfica. Y estos son cambios en la temperatura en el año 2020, año 2000. Miren las anomalías en la temperatura anual, miren el año 2012, miren cómo eran las anomalías antes. O sea,
indudablemente están pasando cosas importantes. Entonces, de esa encíclica que les mencionaba, 4 temas importantes. Tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. En la lógica de usa y tira, que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente necesitamos. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad. El ritmo de consumo, desperdicio y alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual puede ser insostenible y puede terminar en catástrofes. Y finalmente dicen qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos. Y hace una referencia muy bonita. Esto es lo que nos enseñó la religión históricamente, y es que el hombre es el centro de la creación, pero realmente el hombre es parte de la creación, es parte de la naturaleza. Y dice, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles, la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno de nosotros, y podemos lamentar la extinción de cada especie como si fuera una mutilación. La indiferencia o la crueldad entre las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo, y el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder que tiene. La libertad se enferma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente. Pues ya es como... Miren el reto que tenemos. Yo, como les decía, voy a morir de 103 años. No sé, ¿vos de qué edad te vas a morir? La verdad no. Ah, vos me dijiste otro día que no sabes y que no vas a planear. Vos sí dijiste, ¿cierto? Tampoco. Bueno. No, eso simplemente, era una conversación que teníamos los 3, me lleva a mí a tomar actitudes que me permiten llegar allá. Actitudes de cultivar cosas que quiero cultivar para poder llegar allá bien y con una vida plena. Y miren cómo cambia la longevidad. Aquí pues no se ve muy bien, pero miren Colombia, pasó de 57 años a 74 años de 1960 al 2014. Entonces un ser humano que iba a 74 años tiene 27.000 amaneceres y atardeceres. ¿Cómo los vamos a cuidar? Vamos a poder aprender. Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? Miren, de Singularity University, Peter Diamandis dice, lo que me da gran confianza en el futuro es que el hecho de que ahora tenemos más poder como individuos para asumir los grandes desafíos de este planeta, donde está alimento, comida y techo, energía, educación y salud y libertad. Entonces, si trabajamos en salud, tenemos unas oportunidades increíbles que tenemos que aprovechar hoy. Y salen proyectos como este, que lo que busca es monitorear 16 elementos importantes en el mundo: sostenibilidad, agua potable, población y recursos, democratización, gap entre ricos y pobres, temas de salud, educación, paz y conflictos, situación de las mujeres, energía, crimen organizado y transnacional, ciencia y tecnología, etc., que nos permite precisamente entender que hoy todas estas fuerzas de la cuarta revolución, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, internet de las cosas, impresión, están a nuestro servicio, pero son un reto gigante. Esto pues simplemente para decir que tenemos esta responsabilidad de mover pues esta fecha: energía, alimentación, población, planeta y ciudades, y que entonces todos los días, como nosotros nos comportamos, hay 3 entornos: ecológico, social y económico, donde si somos capaces de tener un equilibrio en nuestro propio actuar, donde por ejemplo social y ecológico es soportable, ecológico y económico es viable, finalmente social y económico es equitativo, somos capaces de ser sostenibles. Vamos a pasar rápido porque sé que ya estamos cansados, a llegar a la última parte. Entonces, hablemos un poquito de las oportunidades reales que tenemos, de ese documento. Miren, por ejemplo, qué pasó en la pandemia. La telemedicina pasó de 11% a 76% en la pandemia, el uso de telemedicina. En los pacientes, los proveedores, de 50 a 175 veces más de utilización, con 80 nuevas regulaciones en Estados Unidos, que han permitido, entendiendo que, por ejemplo, hay un tema importante, lo que les decía ahorita, el paciente es el actor más importante del sistema de salud, y que aquí hacen un análisis entendiendo de las distintas generaciones quién está dispuesto a decirle al médico que está equivocado. Entonces vemos, por ejemplo, que los generación X, 46% está dispuesto a decirle al médico que está equivocado,
mientras que, por ejemplo, los de la generación, los seniors, el 63% está en capacidad de, digamos, decir al médico está equivocado, y es cómo empoderar a los pacientes. Volvemos al mismo tema, empoderamiento de los pacientes. Entendiendo que, por ejemplo, este uso de la telemedicina por las distintas generaciones, vemos que aquí no se utilizó mucho. Esto era antes de la pandemia y después de la pandemia. Vemos como, por ejemplo, se utilizó más en la generación X, entre 65 y 1981, por los baby boomers, pero miren que, por ejemplo, fue muy bueno para lograr las prescripciones, muy bueno para la información, pero no se sintió bien atendido por los tiempos de espera, por el conocimiento del médico o por el relacionamiento. Entonces, por eso tampoco es decir que todo va a ser telemedicina, que ese es el futuro. Creo que va a ser parte del futuro, pero el ser humano va a ser más importante que nunca. Miren datos de Sura, por ejemplo, pasamos de hacer prácticamente 0 atenciones virtuales a 8.5 millones de atenciones desde el 2 de marzo hasta el 4 de octubre, que es esta fecha donde está telemedicina, seguimiento COVID, línea de atención, WhatsApp, etc. Miren aquí, por ejemplo, atenciones presenciales. Vemos también pues, algunas que obviamente son algunos especialistas, son otras especialidades, pero vemos, por ejemplo, odontología, que es esta grisecita, y cómo va aumentando el tiempo, pero pues, precisamente como ese esfuerzo de cambiar canales virtuales. Esto es en ASEMI. Entonces tenemos retos importantes, y es que precisamente, por ejemplo, antes de la pandemia, la legislación decía que un médico tenía que irse para una IPS certificada, hacer telemedicina desde esa IPS y después volver a su casa. Y le decimos al ministro, pero entonces ¿cómo hacemos para no devolvernos? ¿Cómo hacemos para que realmente no nos devolvamos, sino que realmente desde la casa el médico está atendiendo hoy, que ese es el futuro? Entonces, hoy, ¿cómo sienten a los médicos? Lo sienten, pues, con todas estas palabras. Acosado, la mitad de todos los médicos informan síntomas preocupantes, depresión, agotamiento, insatisfacción, sensación de fracaso. Estos médicos tienen doble posibilidad de cometer un error, inclusive pues, de suicidio. Esto es de Forbes. Entonces se habla del futuro de la medicina, donde no solamente se va a ver, digamos, el paciente físico, sino el metaboloma, el proteoma. Entonces, ¿cómo lograr eso? Con toda esa información que vamos a hacer con el pobre médico, si no tiene tiempo con lo que tiene hoy. Y ahí es donde va a ser muy importante las redes neuronales, la inteligencia artificial, que va a ser capaz de conocer toda esa información y conectarla para que el médico pueda hacer lo que es humanamente necesario, de mirar al paciente a los ojos y acompañarlo. Y decirle, Armando, ve, lo que tenemos que hacer es este, y este es tu plan. Y no estar pues, escribiendo en la historia clínica a los 20 minutos. Y ese es uno de los retos más importantes. Lo que les decía, el cambio de la regulación. Y lo que ellos dicen es que precisamente la interfaz entre el médico y máquina va a ser mucho más que la de médico solo, la de humano solo, y va a ser potenciada. Y este libro lo que dice es cómo la inteligencia artificial va a ser la medicina humana de nuevo. Y eso también es importante. Entonces, bueno, y aquí, Jalil Gibran dice, el trabajo es el amor hecho visible. Tenemos el privilegio de tener un trabajo que solo se puede hacer bien desde el amor, donde tenemos que conectar todas estas cosas de tecnología con empatía y conexión, para poder pasar de un sistema basado en la enfermedad a un sistema basado en la salud, diagnosticar y tratar a predecir y prevenir, de citas médicas a relaciones constantes de cuidado, de responder a solicitudes, a ser capaz de anticiparme y entregar capacidades al paciente, de proveedores a ecosistemas integrados con alianzas, de entregar autorizaciones a gestionar los riesgos de las personas, de una lógica, pues PBS no PBS, una gestión integral, donde cree valor, y finalmente de entregar tratamientos, entregar capacidades. Entonces, ya para terminar, todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocos lo recuerdan. Y acordarnos, creo que esto para mí es importante, no nací para ser normal, sino para ser feliz. Esa es una frase pues, que cada rato me intento yo recordarme. Y aquí pues juntos saldremos más humanos, más compasivos, más agradecidos y más solidarios, porque vivimos un momento extraordinario que nos está permitiendo vivir esta pandemia. Y termino con esta frase: lo más importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. De George Orwell. Preguntas, comentarios. Los dejé listos. No, sin palabras.
Gabriel, de verdad que muchísimas gracias por esa charla tan inspiradora y de verdad que en esta pandemia yo creo que a todos nos ha pasado que se nos ha puesto a pensar y a cambiar muchas cosas de nuestras vidas. Yo personalmente pues he hecho un trabajo muy fuerte y pienso hacer muchos cambios en el futuro y de hecho el año entrante tengo una reingeniería penal de Juan José Zuluaga y uno viendo esta charla de Gabriel de verdad que me da más seguridad de lo que he venido pensando y de lo que quiero hacer y de verdad que yo creo que no podemos dejar pasar esa enseñanza tan grande que nos ha dado este virus para cambiar muchas cosas, yo diría pues obviamente para mejorar muchas cosas de nuestra vida, de nuestro entorno, de nuestra gente. De verdad, Gabriel, que muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Gabriel, una última pregunta. ¿Por qué esta charla? ¿Por qué quisiste hacer esta charla? Porque me pareció un buen momento como de recopilar, como de hecho aquí Juan José cogí como 4 charlas anteriores y las fui como tejiendo y esto le sirve a uno también de manera egoísta como para reflexionar. Entonces me pareció un buen momento como de aceptar la invitación de ustedes y hacer esta reflexión conjunta pero personal también, como de momento de vida, porque finalmente yo también estoy preguntándome qué debo cambiar en mi vida pues a partir de la pandemia y creo que tendré cambios importantes, porque pienso que con todo lo que he aprendido y con todo lo que quiero hacer, creo que es un momento de hacer cambios importantes. Pues también me sirve a nivel personal. Quisiera, Gabriel, hacer un comentario. No sé directamente. Gracias. No sé directamente el micrófono. Pues gracias por la charla, ¿verdad? A mí me llega especialmente, digamos que pues los más cercanos acá saben que esto, digamos que estamos en un momento familiar muy complejo. Tengo hace 13 días a mi papá en UCI, no COVID. Pasan cosas, ¿cierto? Veras bastante increíbles. Una espina de un pescado le perforó el intestino y una peritonitis bastante compleja. Hace 13 días, tal vez la noche más larga de mi vida, el intensivista me dijo, no sabemos si pasa de hoy. Digamos que hubo otra cosa interesante, porque yo hablé con él y me decía, pues mi papá está intubado, está sedado, pero escucha y está luchando. Y el intensivista nos dijo, hombre, de la UCI salen los que luchan. Y digamos que ha habido un progreso, digamos, muy lento, pero un progreso interesante, pero esta ha sido yo creo que una oportunidad única para nosotros como familia para hacer muchas reflexiones, para entender también, pues además de la fragilidad de la vida, entender también las enseñanzas que pueden venir detrás de esta situación absolutamente imprevista. Además de un hombre realmente joven, el domingo en UCI cumplió 69 años. Entonces, digamos que al final muchos de los temas que me planteaba pues realmente me llegan personalmente de forma muy directa, pero creo que, de hecho, ayer tomamos una decisión los hijos, somos 3 hijos, y hoy pedí la historia clínica, ninguno es médico, pero igual vamos a revisar. Solo 120 páginas que me la entregaron además en un CD, o sea, un mundo al revés. Yo no sé dónde voy a leer ese CD, pero en algún lado compré un CD hoy día. Pero digamos que al final lo que yo quiero dejar como mensaje es que creo que estas experiencias difíciles claramente está en uno mismo cómo las afronta, y está en uno mismo cómo las ve, y cómo tal vez es compasivo, porque además obviamente los diferentes miembros de mi familia, el cómo lo estamos afrontando es distinto, cada uno de nosotros, cada uno de los hijos lo afronta distinto. Además mis hermanos no viven acá, estuvieron por un tiempo y tengo que volverse ahí. ¿Cómo lo afronta mi mamá?
y de alguna forma también es entender, no solo ser empático, ponerse en la parte del otro, y entendí mucho mejor la palabra compasión, es tratar de que uno pueda ayudar a aliviar un poco también a veces esos momentos difíciles. Entonces, de verdad que pues para mí es muy especial por el momento que estoy viviendo. Charla, Gabriel, quería compartir eso pues contigo, con todos y agradecerte, de verdad. ¿Dónde está tu papá? En las Américas. Gabriel, muchas gracias. Yo quiero mencionar algo final. Todos los que estamos acá compartimos un propósito, pues en nuestras empresas me han escuchado mucho decir esto, nosotros no hablamos de visión o de misión, es un propósito sencillo que es vivir y brindar una experiencia agradable. Y siempre les he dicho que esas dos palabras iniciales tienen un orden y un orden específico, porque primero tenemos que vivir esa experiencia agradable para poderlo brindar, como la imagen que mostrabas del oxígeno en un avión. Si yo no vivo una experiencia agradable, si yo no soy feliz en lo que hago, si yo no afronto mi vida con propósitos claros, buscando siempre el buen vivir, pues es muy difícil que yo pueda transmitir y brindar al otro esa experiencia agradable. Entonces, eso es muy importante y todos los, digamos que estamos acá, la gran mayoría trabajamos en áreas de la salud, pero no nos olvidemos que igual, pues sí, obviamente tenemos que brindar lo mejor y hacer que esas personas que llegan, que necesitan una ayuda, reciban esa experiencia agradable. Pero todos, así trabajemos en el área de salud, todos algún día vamos a ser también pacientes. Todos vamos a pasar por una enfermedad, muchos tenemos alguna enfermedad. Y para terminar con una historia corta, la semana pasada, aquí está mi esposa, es anestesióloga, la semana pasada haciendo teleconsulta, fuimos a la habitación con un caso que tuvimos la semana pasada y estaba pues, digamos, fascinada de ver cómo, y esto lo quiero contar es para ver cómo cada uno de nosotros va a afrontar el momento en el cual tenga una enfermedad. Y es un joven, 19 años, con diagnóstico de una epilepsia, recibe varios medicamentos, una epilepsia refractaria, tiene nombre de artista y es campeón panamericano de ciclismo. O sea, cómo él ha afrontado la enfermedad, cómo se levanta todos los días a entrenar. Lo operamos esta semana, ¿cierto? Hoy creo viernes. Pero cómo afronta, no con la epilepsia, pues algo muscular, pero es un campeón panamericano. Entonces, ¿cuántas familias que tienen un niño, aquí hay un amigo neuropediatra, epileptólogo, a cuántas personas afrontan esa enfermedad como algo, como la peor noticia, como algo catastrófico, y cómo una persona que lo afronta distinto logra ser incluso campeón panamericano y es uno de los futuros que tenemos en el ciclismo de Colombia? Entonces ¿cómo afronto yo la enfermedad? ¿Cómo, digamos, aprendo a vivir? ¿Cómo cambio mi historia de vida ante una noticia? Y por eso te digo, acá cada uno de nosotros puede tener algo, pero si lo vemos distinto, si lo afrontamos distinto, los resultados van a ser muy diferentes. Entonces, muchas gracias, Gabriel. Gabriel es un héroe, no es porque sea amigo, no es porque sea cercano. Héroes no son los que vemos en Marvel con capa. Digamos, el liderazgo de Gabriel ha permitido salvar muchas vidas y solamente salvar una vida pues ya merece pues el calificativo de héroe. Entonces, gracias nuevamente por estar acá y bueno, y espero pues que todos los que están en casa o en la oficina y acá presentes lo hubieran disfrutado tanto como yo.